Pero lo que sí quiero que noten es que aquí está el objeto, digamos la persona, y la imagen, ¿verdad? Que se forma está al revés. Si notan que la imagen cuando pasa la información, cuando la luz pasa a través del ojo, a través de la pupila, el iris, el cristalino, todo esto que está por aquí, a la parte final de acá atrás, se forma la imagen al revés. ¿Sí sabían eso? Sí. Ok, entonces eso quiere decir que el mundo está patas arriba. ¿O no? No, porque nuestro cerebro luego la revierte la imagen. Sí, como yo a veces lo he pensado así como que entonces como la imagen se ve al revés y lo que pasa es que el cerebro está como patas arriba, ¿no? Entonces el cerebro humano, exacto, revierte la imagen y la interpreta de manera correcta, ¿no? O sea, el mundo no está patas arriba, aunque la imagen inicialmente en el ojo sí se forme al revés o invertida respecto del objeto, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Y entonces, aquí está, los bastones son más sensibles a la luz que los conos y dice, y distinguen la luz de la oscuridad con bajas intensidades luminosas. Entonces, los que son muy sensibles a los blancos y a los negros son los bastones. Mientras que los conos pueden distinguir intervalos de frecuencia de luz con suficiente intensidad. Entonces, el ojo interpreta eso con los colores, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí para tratar esto de los efectos de la visión, entonces hay una imagen en la figura 25.2 donde existen dos, ¿verdad? Dos defectos típicos o clásicos. La verdad, no sé si hay más. O sea, sí sé que una persona puede tener miopía o puede tener hipermetropía. O sea, creo que se llama miopía y astigmatismo, ¿no? Pero, y una persona puede tener los dos, o sea, puede tener tanto como que no ve de cerca, así como que no ve de largo. Entonces, el punto es el siguiente. Entonces, digamos, aquí el punto es que vienen los rayos de luz, entran al ojo, entran a la cámara y la imagen se forma justo en este punto donde están los órganos sensoriales que detectan la información, ¿no? Entonces, si eso se forma ahí, entonces nosotros tenemos un ojo normal, no tenemos problemas de visión. Luego, si pasa que los rayos de luz se forman antes de que lleguen, entonces se fijan, si se cruzan los rayos de luz antes, donde se van a formar la imagen, antes de que converjan, entonces aquí vamos a tener un problema. En este caso, el libro de texto asocia esto con un problema de miopía. Entonces, ¿cómo se corrige? Bueno, para hacer la corrección, lo que queremos hacer es que estos rayos converjan justo en este punto. Entonces, queremos hacer que se corran para atrás. Para eso los rayos deberían de venir un poquito de más, digamos, como más arriba, ¿no? Como más de acá arriba. Entonces, para hacer eso, nosotros ponemos una lente que es divergente, como de este tipo, ¿no? No sé si se nota bien ahí. Es una lente que es divergente. Esa lente divergente, como ustedes saben, va a abrir los rayos como que emerjan del foco de la lente, ¿verdad? Van a pasar entonces al ojo con una amplitud más alta y luego entonces eso va a permitir formar o que estos rayos convergen aquí en el órgano sensorial, aquí al fondo, ¿no? Ese sería el tipo de lente que se utiliza para corregir este problema. Ahora, en el caso de la hipermetropía, entonces el problema es que vienen los rayos de luz y forman, digamos, o los rayos se intersecan atrás. Entonces aquí cuando ya llegan al órgano sensorial, o los órganos aquí, los conos y los bastones, pues un rayo pega en un punto, el otro pega en otro punto y las imágenes no se van a ver nítidas, no se van a formar, ¿ok? No se van a formar bien y entonces no vamos a poder percibir bien lo que pasa. Entonces aquí lo que queremos
es cerrar un poco los rayos cuando entren aquí al ojo, que se cierren un poco para que esto se pueda converger un poquito antes. Entonces, para eso se utiliza típicamente una lente convergente como la de este tipo. La lente convergente, ustedes saben, el rayo de luz va a pasar y va a hacer coincidir esto en un punto focal, ¿no? Entonces, lo que se quiere es poner una lente de tal manera que estos converjan aquí, donde están los conos y los bastones, en este punto focal. ¿Verdad? Esas serían más o menos las ideas. Ok, la miopía se ve bien de cerca, pero no de lejos. Y la hipermetropía se ve de lejos, pero no cerca. Y hay una que es combinada, que no sé cómo se llama, que no ve ni de cerca ni de lejos. Bien. Ahora otro concepto que ocupo es esto del punto lejano y el punto cercano. Ok, entonces el punto es el siguiente. Si nosotros colocamos una lente divergente frente a nuestros ojos para corregir un problema de miopía, la distancia de la lente al ojo, aquí la vamos a denotar con una letra D. Vamos a suponer que el problema con la miopía, como acabo de decir, es que no ve objetos lejanos, ¿ok? No ve los objetos con claridad que están muy lejos. Entonces, vamos a poner una lente de este tipo, vamos a poner el ojo a una distancia de la lente, o del anteojo incluso le pone aquí, y ponemos un objeto aquí que no está percibiendo bien. Lo que sí es que es un objeto que está muy largo. Entonces, como el objeto está muy largo, vamos a considerar, para corregir este problema de visión, que la distancia del objeto está en el infinito. ¿Ok? Que la distancia del objeto está en el infinito o es un número muy grande. O es un número muy grande. Nosotros sabemos para este tipo de lente, para la lente divergente, que las imágenes se forman, ¿verdad? Entre el objeto y la lente, siempre, ¿verdad? Y son disminuidas y son derechas, ¿verdad? Entonces el punto lejano es la distancia que hay entre el ojo y la imagen, ¿verdad? Donde la imagen está a una distancia de la lente. Entonces tenemos la lente, hay una distancia de la lente al ojo, hay una distancia de la lente a la imagen que llamamos distancia de la imagen. El objeto está en un punto muy largo, digamos en el infinito, entonces podríamos calcular o obtener, mejor dicho, una distancia que se le llama distancia de punto lejano, ¿verdad? Entonces el razonamiento es el siguiente. 1 sobre la longitud focal es igual a 1 sobre la distancia del objeto más 1 sobre la distancia de la imagen. Pero como el objeto lo estamos poniendo muy largo o en el infinito, entonces vamos a poner la distancia del objeto en el infinito. 1 sobre infinito es 0. ¿Ok? 1 sobre infinito es 0. O al revés, 1 sobre 0 es infinito. Entonces, si ponen 1 en la calculadora, dividido entre un número muy grande, pongan 1, por ejemplo, entre 10 millones o 100 millones, le va a dar un número muy, muy chiquitito, muy, muy despreciable, tal que esencialmente esto es 0. Entonces, 1 sobre la longitud focal esencialmente es 1 sobre la distancia de la imagen, ¿verdad? 1 sobre la distancia de la imagen. Pero
Pero recordando la ley de los signos para las lentes divergentes, nosotros sabemos que si la imagen cae del mismo lado donde está el objeto, esta imagen va a tener un signo negativo. O sea que esta cantidad que está aquí esencialmente es negativa. Y recordando también las propiedades de la longitud focal, ¿verdad? Para las lentes divergentes, que eso salió en el examen, pues la longitud focal en una lente divergente también es negativa, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos expresar la potencia en dioptrias como el negativo de 1 sobre la magnitud de la distancia de la imagen, o simplemente 1 sobre la distancia de la imagen, sabiendo que la distancia de la imagen nos va a dar un número negativo, ¿no? Entonces, la distancia de la imagen o la potencia en dioptrias es inversamente proporcional a la distancia de la imagen, ¿verdad? Entonces la potencia es un factor importante porque va a depender mucho de dónde caiga este objeto, ¿no? O sea, de dónde tengamos o de dónde se tenga el punto lejano, ¿no? ¿Verdad? Para corregir este efecto de visión, ¿no? Uh-huh. Aquí está, por ejemplo, uno de estos ejemplos. Bueno, igual vamos a resolver problemas, ¿no? Pero ese es el punto ahí. Ahora, para la hipermetropía, se usa una lente convergente. Y aquí entonces el concepto es el punto cercano, ¿verdad? El punto cercano. Aquí el punto lejano. O sea, el punto lejano se utiliza para corregir la miopía, donde ponemos el objeto en el infinito. Pero el punto cercano es lo que se utiliza para corregir el problema de hipermetropía, donde colocamos el objeto muy cerca de la lente para poder percibir aquí dónde cae la imagen, ¿no? Uh-huh. Entonces recuerden que para el caso de la hipermetropía, estas son personas que no ven de cerca. Entonces hay que colocar una lente entre el objeto y el ojo para que se pueda realmente ver la imagen de manera nítida, ¿no? En este caso, es importante que para que se forme esta configuración que está aquí en el libro de texto, la distancia del objeto debe de ser menor a la longitud focal, porque si ustedes mueven el objeto hacia la longitud focal, entonces el objeto se va, bueno, la imagen de este objeto parado en la longitud focal se va a formar en el infinito. Entonces no se va a poder notar la imagen. Entonces estos problemas de visión se corrigen cuando colocamos objetos entre la longitud focal de la lente y la lente, ¿verdad? Tal como se mira aquí. Entonces esto va a provocar o producir pues una distancia de la imagen, ¿verdad? Tal que esa distancia de la imagen es lo que vamos a llamar punto cercano, desde el ojo hasta donde se forma la imagen. Bien. Bien. Un par de detalles más. Recuerden que cuando la imagen se forma en el mismo lado donde está el objeto, esta distancia de la imagen es negativa. Pero la longitud focal de la lente, esa sí tiene, ¿cómo se dice? Longitud focal positiva, ¿no? Eso es importante. Entonces aquí la fórmula a utilizar sigue siendo la misma, ¿no? 1 sobre la longitud focal es igual a 1 sobre la distancia del objeto más 1 sobre la distancia de la imagen. Entonces todas las cosas funcionan exactamente igual. Un agregado que noté en el libro de texto que es importante es que estas correcciones a los ojos no siempre tienen que ser la misma para ambos ojos, como ustedes saben, ¿no? Uno puede tener un problema en un ojo y otro problema diferente en otro, o el mismo problema en ambos, pero no al mismo grado. Entonces uno puede, como los ojos son órganos, digamos, separados, uno puede utilizar esta teoría para, digamos, el ojo izquierdo y para el ojo derecho, ¿verdad?
y así poder calcular esencialmente potencias diferentes, ¿no? Para personas, digamos, que tengan un .75 en un ojo y uno en otro, o .5 en uno y .75 en otro. Ya no tiene por qué ser el mismo para los dos. Bien. Y eso creo que es más o menos lo que quería decir de esto. Dice aquí, vamos a leer aquí, esto no lo he leído, dice, otro defecto común de la visión es el astigmatismo, que se presenta cuando una superficie refrigerante, como la córnea o el cristalino, no es esférica. En consecuencia, el ojo tiene distancias focales diferentes en distintos planos. Ver la figura 25A. Ah, sí, tiene ese problema. Sí, entiendo. Ok, entonces los puntos pueden aparecer como rayas y la imagen de una raya puede estar bien definida en una dirección y borrosa en otra, o borrosa en ambas direcciones, ¿verdad? En la figura 25B se muestra una prueba del astigmatismo. Entonces aquí el rollo es que si yo pongo esta imagen y veo borrosa esta línea vertical, entonces yo tengo astigmatismo en esta dirección. O si veo borrosa en esta línea que está cruzada aquí como la cruz, entonces tendría astigmatismo en esta dirección. O si veo borrosa esta línea, entonces tendría algún grado de astigmatismo en este plano. Pero si todas las veo nítidas, entonces no tengo astigmatismo. ¿Cómo es? Astigmatismo. ¿Alguno de ustedes ve borroso alguna de estas líneas? ¿Alguien Un ve poco, borrosa la línea? yo, ¿Mm? pero solo son las de que están vertical y horizontal. Un poco. No sé ¿En si las es- cruzadas, en las cruzadas no se puede o no o cómo es? No, no, o sea, usted está preguntando si miro borrosas las líneas. Ajá, Bueno, las que están vertical y horizontal, no sé. ajá. Entonces usted tiene, digamos, un problema de ¿cómo se pronuncia eso? Astigmatismo. Ah, muy bien. Entonces usted tiene eso en esta dirección. O sea, el problema es que la superficie, como la córnea del cristalino, no es esférica, no es como perfectita como las lentes de las que hemos estado platicando. Entonces el rollo, físicamente hablando, es que imagínense, tenemos una línea como una cruz, ¿verdad? Entonces, esta línea es vertical y la de acá es horizontal. Entonces, cuando pasan por la lente, por la córnea, etcétera, como no es perfectamente esférica, sino que es algo como achatado, por así decirlo, de alguna manera. Entonces, una de los focos, todo lo que proviene de la parte horizontal, digamos, puede caer en este punto que está aquí. Mientras que todo lo que viene de la parte vertical, por ejemplo, puede caer en este punto que está acá, atrás. Entonces, si no caen justo aquí, entonces el ojo no... Bueno, ni modo. Aquí esto. Sí, sí, ahí. Ajá. Entonces, esto sí lo terminé de explicar. Sí. Ah, ok. Entonces creo que después les estaba echando un rollo de que en Honduras falta mucho hacer en la parte de la visión, o sea, de los, ¿cómo se dice? Oculistas, ¿no? Oftalmólogos. Ah, oftalmólogos, sí. Porque aquí la gente solo sabe irse a la... ¿Dónde es que venden eso de los anteojos? ¿Cómo se llama ahí? Óptica. Ajá, van a las ópticas
y ahí dicen, quiero unos anteojos, tengo tal problema y ya asunto arreglado. Ellos no van previamente a donde un médico a que les indique realmente qué problema tienen o si tienen un problema diferente para poderlo solucionar, ¿no? Entonces les estaba echando el rollo de una experiencia que tuve en México muy buena con un oftalmólogo, ¿verdad? Fui a un médico, no era doctora, muy recomendada, y les decía que la consulta costaba 600 pesos y era 1 hora de atención, 1 hora por paciente. Entonces fue muy buena porque ella, pues, aparte de la pruebita esa que hacen para de la distancia de las letras, que no sé qué, le hace un montón de preguntas a uno, le explora superficialmente el ojo, le limpia el ojo, le explora aquí por donde uno le salen las lagañas, ¿verdad? Le explora esa parte donde salen las lágrimas, le explica a uno si el ojo tiene o no un problema, una infección, le explica a uno cómo debe uno limpiarse correctamente los ojos, le explica si superficialmente tiene algún otro problema. Luego, ¿sí me siguen escuchando? Sí. Sí, Ok. doctor. Sí, doctor. Luego le echan un líquido a uno bien feo que es como una anestesia para los ojos. Y luego me puso una máquina que es una máquina que mide la presión en el ojo. Es una máquina que uno tiene el ojo abierto y luego viene la máquina, se acerca uno al ojo, es una parte como de un hule, y entonces la máquina viene con el hule y presiona el ojo para ver si el ojo tiene buena resistencia, o sea, si no está blandito el ojo, ¿verdad? Si tiene buena, no sé cómo se dice la palabra, pero si el ojo está bien, si está fuerte, pues. Y entonces la máquina le presiona a uno con una cierta fuerza, justo el ojo, ya le determina ahí en una escala y ya ella la indica si el ojo está bien. En mi caso, pues todo bien, ¿verdad? Los anteojos que me recetó también todo muy bien, pero a mí me impresionó mucho como digamos que no las máquinas, ¿no? Porque pues en otros países tienen mucho más facilidad de acceso a la tecnología, ¿no? Es mucho más barata, ¿eh? Entonces, ella, digamos, no eran sus máquinas, sino que eran como la cantidad de cosas o técnicas diferentes que se utilizaban que yo nunca he visto aquí en Honduras. Entonces, no sé ustedes, en su experiencia, ¿saben si eso se hace aquí también o qué es lo que hace esencialmente un oftalmólogo? No, aquí básicamente lo que le ponen es a ver una como máquina y le dicen que fije meramente y usted ve como una casa, una imagen. Entonces, eso como que mide la profundidad y después le hacen la prueba de las letras y solamente eso, básicamente. Ya, entiendo. Sería bueno bueno, si a alguno de ustedes les interesa, que puedan explorar esa área, ¿no? Que puedan hacer una especialización en esa área. Yo siempre recomiendo México porque es un país que está cerca, los tacos son buenos, hablan español y son bien avanzados en la medicina. Bastante avanzados, de verdad. Sí, hay ciencia de verdad del primer mundo ahí. Lo que pasa es que no hace mucho ruido, pero sí hay gente muy preparada. Son muy buenas las especialidades en México. Y bueno, si a alguno de ustedes les interesa y se quiere desarrollarse en esa área, a mí, que yo he tenido experiencia en los dos países o en otros lugares, sí me parece que en Honduras se hace falta mucho por mejorar, ¿no? Podrían tener una oportunidad por ahí, pero bueno, todo depende. Bien, ¿alguna pregunta que tengan con esto? Si no, creo que el día de mañana vamos a hacer problemas entonces que tengan que ver con esto de la miopía y la hipermetropía. Y luego pasaríamos a lo de los microscopios, donde es más o menos la misma idea, y lo de los telescopios, solo aparece ¿cómo se llama? Una cantidad nueva, que es el aumento angular,